tardes a todos. Gracias por participar de esta nueva actividad del Instituto de Derecho de Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Martín. Les agradezco también a las autoridades del colegio, al presidente, al doctor Marcos Vilaplana, al resto de las autoridades del Consejo Directivo y a Secretaría Académica, a todo el equipo que hace posible estas capacitaciones online. En el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Pérez, ya amigo de la casa, quien va a disertar sobre índices de movilidad jubilatoria, proyecciones de futuro. Gracias, doctor, por estar, por acompañarnos, por su generosidad. Y bueno, voy a leer el currículum en breve. El doctor Pérez es máster universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, España, y Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Especialista en Derecho Tributario, carrera de especialización en Tributario por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, posgrado de perfeccionamiento en Derecho Tributario por la Universidad Internacional de Andalucía, España, posgrado en Principios de Tributación Internacional en Ámsterdam, Holanda, posgrado de especialización en Derecho Constitucional profundizado en la Facultad de Buenos Aires de Derecho, posgrado Programa de Actualización del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del Colegio de Abogados de San Isidro, profesor adjunto regular por concurso del grupo de las asignaturas del Departamento Tributario de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, profesor de la asignatura Tributos sobre la nómina salarial, régimen sancionatorio y recursivo de la carrera de especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA en especialización en Derecho Penal Tributario y del Programa de Profundización en Seguridad Social, profesor de posgrado designado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral en la carrera de especialización en tributación, vicedirector designado por la Universidad Nacional de Salta en el posgrado de especialización en tributación en módulos de procedimiento tributario y derecho penal tributario, profesor de posgrado, integrante del cuerpo docente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Está bien, Gladys, está bien, Gladys. Y, todo amigo de la casa. Y es un resumen, amigo de la casa, de la casa, y amigo no de la seguimos casa, porque no terminamos más. Así que bueno, le agradezco muchísimo, doctor, su participación, su generosidad, y bueno, y estamos esperando ansiosos a ver las novedades de los índices de movilidad que están en boga y están en la boca de todos hasta que salga la ley, la tan esperada ley de movilidad. Bueno, muchas gracias, doctora, y bueno, por supuesto, el gran agradecimiento para el Colegio de Abogados de San Martín, del que ya me siento parte, obviamente, porque estamos muy cercanos. Y bueno, la idea era eso, ¿no? Empezar a visualizar algunas cosas, por eso le pusimos proyecciones de futuro, sin perjuicio de que para saber el futuro tenemos que saber un poco el pasado. También vamos a hacer alguna recopilación muy rápida de dónde venimos, porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y obviamente vamos a hacer un poco una historia de cómo ha sido la situación de los índices, ver también, obviamente, todo lo que tiene que ver con el anclaje constitucional, de todo lo que significan los derechos de jubilados y pensionados, los derechos humanos de jubilados y pensionados, y por supuesto la parte más, digamos, trascendente, digamos, o más interesante, por así llamarle, es lo que he estado estudiando respecto de la posibilidad, porque como bien dijo la doctora, tenemos la movilidad suspendida, que se había logrado a través del tiempo, bien o mal, pero estaba a través de normas claramente determinadas, y recogía un poco todo lo que la Corte había dicho, un poco sí, un poco no, pero más o menos estábamos en línea. Vino la situación de emergencia, se suspendió la movilidad, y bueno, empezó a hablarse ya de la posibilidad muy concreta, y bueno, está terminando sus estudios la Comisión Especial para proponer una ley que genere el nuevo espectro de movilidad. Bueno, esto es lo que nos vamos a dedicar. A ver cómo podría ser esa situación de índices de movilidad
teniendo en cuenta las variables, teniendo en cuenta lo que hay, teniendo en cuenta lo que yo estuve escuchando y estuve conversando en la comisión, y teniendo en cuenta también las posibilidades que existen de futuro, porque aparte, ahora estamos ante una situación muy concreta, de la que tenemos que salir. Y seguramente la salida de esta situación muy concreta que tiene que ver con esta emergencia sanitaria mundial, nos va a encontrar en situaciones absolutamente distintas. Nos va a encontrar en lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Es decir, primero definir normalidad, cuál era la anterior, y definir la nueva normalidad. Entonces, nos va a encontrar en un mundo totalmente distinto. Esto lo tenemos que entender. Las pautas han cambiado, el mundo ha cambiado, la economía ha cambiado, la economía de los países ha cambiado. Y sobre todo las cuestiones de Estado han cambiado. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a ir saliendo y visualizar cuál va a ser la situación de futuro en esto que vamos a llamar, obviamente, los índices de movilidad, tan importantes en lo que significa precisamente lo que la Constitución pide, bueno, resguardar la capacidad que tienen los jubilados y pensionados para tener una vida digna, una situación proporcional, acorde a sus derechos, acorde a los derechos humanos. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver. Yo intenté elaborar algunos números. Obviamente todavía no llegué a ninguna conclusión absoluta, pero sí, vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a tratar de elaborar alguna teoría para ver cómo salimos de esta situación. Bueno, yo ahora sí voy a compartir, voy a volver a compartir. Bueno, ahí estamos, sí, y así lo llamamos, proyecciones de futuro. La primera parte es tratar de anclarnos en la historia, a ver de dónde venimos, qué es lo que nos sucedió. A veces nos olvidamos de lo que nos sucedió, porque esto tiene muchos años de historia, obviamente, ¿no? 25, 30 años de movilidad en estas cuestiones, hacer una retrospección de lo que fue pasando para llegar al presente y ahí ver cómo vamos a desandar el futuro. Esto es un poco la idea. Primero, digamos, ¿qué es lo que está en tela de juicio? O sea, ¿qué es lo que tenemos que plantear como debate? Por eso le pusimos ahí temas en debate. ¿Qué es lo que uno está debatiendo? ¿Qué es lo que se está debatiendo profundamente en lo que significa, digamos, política en materia previsional? Bueno, primero lo que se debate, o mejor dicho, lo que siempre traemos y que lo que obviamente la Corte rescata, y todo lo que se ha trabajado en los últimos años a nivel del Fuero de Seguridad Social y de los fueros federales, obviamente son los principios constitucionales que están incursos en esta situación que siempre discutimos respecto de la intangibilidad, la absoluta situación de proporcionalidad, todo lo que tiene que ver con la justicia en materia de seguridad social. Por supuesto, lo que surge de la Constitución con dos cuestiones muy importantes. Nuestro famoso 14 bis, que viene de la segunda generación de derechos constitucionales, lo sabemos, año 57, donde ahí habla del seguro social, habla de todas las características del seguro social, y por supuesto se agrega a ello todo lo que tiene que ver con lo que pasó después del 94, que fue la constitucionalización de los pactos internacionales, que todos tienen derechos humanos y todos tienen derechos de seguridad social. Y ahí nombramos, y que estos quedaron en el inciso 22, y que quedaron también en el inciso 18 y 19, que tiene que ver con todo el tema del desarrollo y la oportunidad y la condición de vida, o sea, derechos humanos. Piensen que la tercera generación de derechos, que son precisamente los que entraron en la Constitución después del 94, son los derechos humanos. O sea, derechos mucho más importantes que los derechos individuales. Hay derechos de grupo, derechos de incidencia colectiva y derechos de carácter social y personal en el sentido humano. Así que ahí es el tema. Esta es la discusión que la Corte lo viene rescatando desde hace mucho tiempo, no solamente en materia de seguridad social, sino también en materia laboral, en materia tributaria, viene montándose sobre esta situación por una cuestión muy clara. Desde el punto de vista constitucional, los pactos constitucionalizados tienen carácter supralegal, es decir, inmediatamente después en esa pirámide que tenemos, de una pirámide jurídica, entran en segundo término los pactos constitucionalizados, que es la misma Constitución.
obviamente lo que la Corte ha venido consolidando a través del tiempo respecto de los derechos de seguridad social y recogiendo todo lo que tiene que ver con el parámetro constitucional. Lo que viene, el refugio de la constitucionalidad, obviamente es la Corte. Y tenemos que debatir hoy ya, ahora mucho más claramente, porque para mi criterio, ahora quedó, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, me parece que después de Blanco, diría yo casi, quedó muy claramente lo que significa, bueno, lo anterior, llegar a una situación de determinación del haber razonable, proporcional, sustitutivo, estas son todas palabras de la Corte, y una vez llegado ahí, ¿cómo muevo, cómo movilizo, cómo mantengo, en todo caso, la idoneidad de esas jubilaciones y pensiones frente a lo que significa la vida cotidiana, los derechos, la situación compleja de las jubilaciones y pensiones? Ahí ha quedado muy claro, sobre todo en algún momento se confundió, vamos a ver dónde se confundió, pero para mí quedó absolutamente claro. Inclusive, después vamos a ver, me parece que quedó también absolutamente claro sobre la determinación del haber de inicio. Me parece que esto ya quedó claro y casi diría que es una situación en donde se ha recogido por todos lados, con lo cual me parece que el problema es el futuro. Y estamos ahora enfrentando el tema de futuro, fundamentalmente con esta movilidad posterior. Entonces, y ahí la pregunta, y después lo vamos a ver esto como conclusión al final. ¿Tiene que ser la misma naturaleza del índice? ¿Es exactamente igual traerme los saberes hasta acá para después partir en una situación distinta? ¿Es exactamente igual? ¿Es la misma naturaleza de los índices? Esto es una de las situaciones, yo diría, centrales de discusión. Y bueno, la discusión que está acá, que yo creo que esta discusión se ha puesto sobre el tapete fundamentalmente porque apareció el ISBIC, sabemos dónde apareció, y se consolidó el ISBIC, y apareció el RIPTE, y parece como que todo es Rivero Boca. Y a mí me parece que no es Rivero Boca. Yo traje una tabla completa de equipos, hay otros equipos, no es Rivero Boca, está River, Boca, Racing, la Academia, San Lorenzo, hay muchos equipos. Con lo cual me parece que se circunscribió la discusión fuerte entre 2 índices, de corte salarial. Vamos a ver qué recoge cada uno de ellos. Y después viene lo nuevo, ¿no? Lo nuevo. Por supuesto, los índices que contemplan recaudación. ¿Tienen que estar presentes los índices que indican recursos? Bueno, la primera versión de la 26417 así lo contemplaba, ese polinomio que se abandonó luego, de alguna forma, sí, claramente contemplaba una situación recaudatoria, lo sabemos perfectamente bien, y inclusive hubo mucha resistencia a su abandono. Y ahora tenemos la nueva situación. Y acá en Caliba tenemos una novedad de hoy. Yo no sé si está la doctora Julia Torrios aquí atrás, si está Julia, pero gracias a Julia, que es la madre, madre y padre de Caliba, hoy me acercó una información sustantiva, después lo vamos a ver, pero sí, hay que decirlo. Hoy, día 5 de octubre, la Sala Segunda de la Cámara Federal rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el ANSES, con lo cual, bueno, seguramente por la trascendencia de este fallo va a interponer la queja, esto me parece que no cabe duda, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, Caliba, una nueva situación, un nuevo índice, que no inventa Caliba, obviamente, sino que en un trabajo muy interesante la Cámara rescata lo más nuevo que hubo en materia de índices, que no tiene que ver con jubilaciones y pensiones, sino que tiene que ver con el derecho civil, o sea, las contrataciones, las locaciones, y ahí esa mezcla muy especial de 2 índices, uno de economía, por así llamarle, un índice económico como es el IPC, con un índice salarial que es el RIPTE. Y esto, obviamente, trae una nueva situación y trae, obviamente, una nueva discusión a la mesa respecto de los índices. Y acá hay un tema muy interesante, y nos va a ayudar mucho esta resolución de la Cámara Federal de Salta en cuanto a sustitutividad y proporcionalidad. ¿Es lo mismo? ¿Es exactamente igual la sustitutividad y la proporcionalidad que la Corte dicen? Yo diría que no. Y vamos a ver por qué yo pienso que no.
¿Es lo mismo? No es lo mismo. Inclusive la Cámara Federal de Salta lo ha distinguido muy claramente el tema, y yo creo que la Corte lo distingue. Lo que pasa es que hay líneas comunes en el tema, y después lo vamos a ver. Y por supuesto, no nos tenemos que olvidar que estamos en la economía. Y la economía tiene recursos escasos. El recurso escaso quiere decir la posibilidad de sustentar económicamente un sistema. Un sistema complejo como el que tenemos, y que en todo el mundo son sistemas complejos, vamos a llamarle, para amigarnos con el mundo, sistemas de pensiones. Amiguémonos con el mundo que los llama sistemas de pensiones. Bueno, los sistemas de pensiones son un gran tema, porque es una porción muy importante del Producto Bruto. Es el gasto más importante, acá no cabe duda, y en el mundo también. Con lo cual hay un tema. Y vamos a analizar todo lo que pasó fundamentalmente en 3 fallos que yo creo que son muy interesantes, que nos dan una pinta blanco, obviamente, Benoist y Caliba, que es el último que genera una situación que tiene que ver con, bueno, aplicación de un índice. Por supuesto, esto ustedes ya lo conocen, lo saben de memoria, y acá vamos a empezar cómo trabajó la Corte los conceptos, que por supuesto todos conocemos estos fallos, son los fallos, digamos, son las naves insignias de nuestra actividad, esto no cabe duda. Entonces, acá se empieza a trabajar el concepto, porque acá hay 2 temas. Uno es el concepto jurídico, vamos a llamarle concepto abstracto. Una cosa es el concepto abstracto, jurídico, es decir, ¿qué es la razonabilidad? ¿Qué es la sustitutividad? Ahí es un poco más que concepto. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Qué es la legalidad? Esos son conceptos constitucionales del derecho abstracto. Razonabilidad, justicia, ¿cómo se hace esto? Y después está lo numérico específicamente. ¿Qué fabrico o qué genero o qué situación genero para llevar a cabo ese precepto fundamental, ese paradigma constitucional que tiene que ver con la preservación del derecho? ¿Cómo lo llevo a cabo? Bueno, la sustitutividad tiene una particularidad, es un mecanismo estadístico y económico. O sea, cuando yo hablo de sustitución desde el punto de vista abstracto, también lo puedo llevar a una cuestión numérica, también lo vamos a ver. Sánchez María del Carmen, uno de los ejemplos clarísimos de lo que, bueno, es esa política de sustitutividad. Es decir, clarito, en sentido muy concreto, en mi vida actual, que es la pasividad, tiene que haber una sustitución, después vamos a ver numéricamente cómo se obtiene. Razonablemente tengo que seguir ganando más o menos lo que yo tenía en mi vida activa, porque paso de eso de un día para el otro. Más allá de los cálculos, razonablemente ese principio de sustitutividad, siendo un principio cardinal del punto de vista constitucional, tiene que tener un anclaje en algún momento de tipo legal, obviamente. Dice Monzó, fijar el primer haber en un nivel acorde con lo peticionado en los últimos años. Esto lo ha repetido la Corte en forma absoluta. Y da la casualidad que estos que he elegido acá son los más importantes y los más de batalla en la jurisprudencia. El IF, el famoso el IF, que tantas bondades nos trajo y tantos conflictos nos trajo. La jubilación debe asegurar un nivel de vida que asegure una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y su núcleo familiar las remuneraciones que venía percibiendo. ¿Acá habla de sustitutividad? No, acá habla de otra cosa. Habla de preservación, habla de relación justa y razonable, habla de razonabilidad, habla de justicia y habla en todo caso de lo que es la proporcionalidad. Acá tenemos la primera idea. Una cosa es que sustituya de alguna forma y que se mantenga en todo caso la preservación del haber, y otra cosa que sea justo. Sabemos que justicia es un concepto a veces complicado e inasible. Vamos a ver entonces qué pasó y cómo se vino dando la situación de la aplicación de los índices. Bien valga entender que en un momento determinado, y ahora lo vamos a ver, se mezcló todo. Se mezcló lo pasado y se mezcla el futuro. ¿Por qué? Porque las leyes un poco ayudaron a esa confusión. Esto muy rápido porque lo conocemos todos, y solamente para repasarlo y para saber, van a decir, ¿tantas cosas pasaron? Y sí, tantas cosas pasaron en los últimos 25 años. Y ahí veo a Corita, gran amiga mía, querida, que esto lo vivimos juntos en toda esa época.
O sea, cada vez que hablamos, y tanto pasó en esta vida, sí, tanto pasó en esta vida. Primero, yo lo separé en periodos para que sea más accesible. Primer periodo, texto original de la 24241. Y ahí, obviamente, lo conocemos, la reglamentación, ahí está la primera mención al ISBIC. Después vamos a hablar del ISBIC. ¿Qué es el ISBIC? Porque lo repetimos tanto y creemos que lo sabemos. ¿Qué recoge el ISBIC? Eso lo vamos a ver con los índices. ¿Qué información recoge? Lo vamos a ver muy claramente. La 140 todos lo conocemos, yo lo puse acá para que lo tengan, porque es lindo, hasta inclusive un sábado a la noche que uno no tiene películas en Netflix, se puede poner a leer la 140, que nos rememora cosas interesantes. Bueno, perfecto, es lo que dice la 140, el tema del ISBIC, que vamos a ver qué es. Bueno, obviamente esto trajo sus problemas porque traía la actualización a marzo, sabemos todo lo que pasó con las actualizaciones, hasta dónde lo traía, empezó la litigiosidad muy fuerte, había empezado antes, pero acá empezó más fuerte. La ley 24241 intentó muy claramente separar las dos cuestiones. Por un lado, lo que tenía que ver con, bueno, me traigo los saberes y los actualizo para lograr esa sustitutividad, para lograr esa proporcionalidad, para arrancar bien, y después, bueno, seguramente debe haber una mecánica que tiene que ver con el futuro, y ahí, en este futuro, empezó un poco el AMPO, es decir, bueno, para adelante vamos a ver cómo nos movemos. Estamos hablando de 26 años, por eso a veces nos olvidamos todo lo que ha pasado en esta vida. Después viene la famosa ley de solidaridad. Fíjense esta palabrita, cómo a través del tiempo, solidaridad previsional, cómo todavía se sigue utilizando, y en algunos casos de una forma, y en otros casos de otra. Las palabras se siguen usando y a veces han cambiado de sentido. Entonces, la solidaridad, que sabemos lo que hizo la ley 24463, los problemas que nos trajo, cómo estableció el tema de actualizaciones, cómo integró, y acá es uno de los temas, qué quería decir y qué quiere decir hoy, que esa ley estableció mecánica a través del presupuesto. Eso es establecer temas de, en todo caso, posibilidades. La posibilidad a través de la economía. ¿Qué quería decir que a través de la ley de presupuesto? La ley de presupuesto se vota a través de el diseño de recursos y gastos. ¿Cuánto puedo gastar en función de cuánto puedo recaudar? Es una colección perfecta de recursos y gastos. Si yo tengo... Hay una cosa muy importante. La economía pública tiene una diferencia muy importante respecto de la economía privada. Los recursos son menos escasos que los recursos en la economía privada. Yo tengo que tener recursos o préstamos o lo que fuera, pero no puedo emitir dinero. Consecuentemente, la economía privada tiene limitaciones. No la economía pública, que tiene otras posibilidades. Dinero, crédito, o sea, recursos y, por supuesto, los tributos, cada una partecita de nuestras riquezas. Entonces, todo esto es lo que conforma el presupuesto público. ¿Qué quería decir? Bueno, lo vamos a hacer a través de la factibilidad y de la sustentabilidad a través de mecanismos presupuestarios. Eso es lo que quería decir. No sé por qué me parece que esto tiene mucho que ver con el futuro, pero lo vamos a ver. Segundo periodo, empezamos con 2004-2008, bueno, ahí estaban los suplementos, esto también nos hace recorrer a varias épocas, suplementos de movilidad, se dicta la 29808, bueno, entonces había ese problema de la actualización al 3191 y se aplicaba el ajuste equivalente, o sea, todo lo que nosotros conocemos. Y acá viene un poco lo que trató, y que obviamente lo mandó Badaro, lo que tenía que ver con, bueno, establecer un índice claro de movilidad. Y vino acá la 26417, que fue un buen mecanismo, recogido, o sea, ¿qué hizo la 26417? Trató de recoger el precepto constitucional, movilidad, y trató de recoger lo que la Corte le decía con Badaro 1 y 2 fundamentalmente. Mire, póngase legislativo a hacer algo y trate de resolver este tema porque si no tenemos un problema muy grave. Y la 26417 en realidad vino a resolver un tema de mucha raigambre y de mucho tiempo. Y que estableció, ahí como decíamos, ¿qué generó? Bueno, un polinomio.
Ese polinomio de muy difícil cálculo mezclaba temas recaudatorios, fundamentalmente. Tenía alguna base salarial más bien menor y muchos temas recaudatorios. No solamente recaudatorios de ANSES, es decir, aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, sino también recursos tributarios penales. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, como el gasto en seguridad social sigue creciendo, y vamos a ver en términos del PBI, como sigue creciendo, hacen falta más recursos. Y como los recursos naturales y genuinos son los aportes y contribuciones, seguimos en un sistema contributivo, pero no alcanzan porque el gasto en términos del Producto Bruto es superior al recurso puro, entonces hizo falta la asistencia de los demás recursos tributarios. Entonces, este polinomio mezclaba un poco todo el mecanismo de recaudación. Y ahí obviamente se dicta la resolución 6 del 09, bien, listo, se establece que el 26.417 empieza a partir de marzo, hasta ahí más o menos estamos todo bien, y después acá empieza sí algunos problemas más. Vienen los problemas en donde se empieza a introducir un concepto distinto, porque siempre el problema es que los gobiernos saben su cálculo cada vez que le toca tener primero todo el background de lo que es la deuda con jubilaciones y pensiones y el futuro, empiezan a evaluar lo que tiene que ver con el desembolso del punto de vista del backlog, como se le llama, y lo que es la actualización posterior. Y ahí empiezan los problemas. Y ahí apareció, obviamente, la situación del RIPTE, que había aparecido antes, había sido, digamos, muy cascoteado, por así llamarle, se seguía calculando, pero empieza la situación de lo que significa, bueno, este tema de la reforma a partir de la 27.426 y que cambia fundamentalmente ese polinomio anterior e introduce fuertemente este índice que es el que está confrontando como River y Boca, RIPTE versus IRBIC. IBRA 27260 en realidad fue la que dejó este tema del RIPTE muy sobre el candelero. Y acá una cosa muy interesante, y esto es un tema muy importante. ¿Y cuáles son las razones por las cuales la Corte interpreta muy claramente que son un poco incomparables? Porque todo lo que tiene que ver con la reparación era una situación de orden contractual. Esto lo dijimos de entrada. Una cosa es generar un derecho, que el derecho se le genere a la persona que está atrás de una situación de jubilación y pensión, que lleve a cabo su derecho, que trate de hacerlo valer y que en todo caso el Estado diga no te lo puedo pagar, y con lo cual es una disputa entre el Estado y la persona que necesita tener su derecho. Pero otra cosa es cuando el Estado reconoce una situación y a través del reconocimiento está reconociendo una deuda. Hay un reconocimiento. ¿Y dónde entramos? Yo reconozco parte de la deuda y te la voy a desagotar de una forma determinada. Estoy haciendo un reconocimiento de deuda. Pero para que yo te lo reconozca y te lo pague, tenemos que firmar un contrato. Tema muy interesante porque el 1641, que es el Código Civil y Comercial nuevo, establece una transacción. Y la transacción, da la casualidad que la transacción en el Código Civil y Comercial nuevo ya no es una forma de extinción de la obligación tributaria, sino que es un contrato. Entonces le provoca en todo caso, a aquel afiliado que está dentro del ámbito de aplicación, la posibilidad de contratar con el Estado, de acordar con el Estado, de transar con el Estado para desagotar su deuda. Aquí está la mayor obstaculización que ve la Corte respecto de la naturaleza del RIPTE como un índice acordado para transar y lo que realmente había generado la Corte a partir de sus fallos que ya sabemos. Y acá se complica mucho más la cosa, obviamente a través de la resolución 56, a través del decreto 807 y, por supuesto, obviamente a través de la resolución 1 del 2018, que, por supuesto, todo este andamiaje normativo es el que desarma Blanco encontrando que esto era inconstitucional. Por eso es muy importante, la Corte dice, en función del principio de legalidad. Y acá encuentra
que estas normas habían vulnerado el principio de legalidad. Así que, bien, ahí estamos. Y lo que decía, en todo caso, la defensa de lo que era la situación del RIPTE, que el informe elaborado establece que el ISBIC es un indicador que atenta contra la armonía, que un sistema de previsión. ¿Por qué lo dicen esto? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, Blanco, ¿qué hizo Blanco? Y aquí definió claramente, por mayoría, con la disidencia de Rosenkranz, que estamos en un tema ahora muy complejo con la Corte, tema realmente muy complejo, hay una situación realmente compleja en materia de la Corte. Bueno, ISBIC versus RIPTE se ubicó fundamentalmente en ISBIC, que venía de los fallos anteriores, fundamentalmente el IF. El tema de la actualización tomó lo que la Corte dijo en Quiroga respecto de la PBU, habló también del tema de los topes, se trajo actis caporales, y por supuesto, como decíamos, claramente declara la inconstitucionalidad de las resoluciones del ANSES que traían todo este mecanismo bastante complejo que estuvimos viendo. Por supuesto, esto es haber impuesto el principio de reserva de ley o legalidad en materia constitucional, con lo cual dijo, esas son inconstitucionales, con lo cual tenemos que generar una situación bastante distinta de lo que venía transcurriendo. Y acá yo pongo un poco el énfasis, porque vamos a entrar en sustitutividad, proporcionalidad, un fallo muy interesante, Harman, que todavía está en la Corte Harman. Hoy a propósito lo estuve viendo, hace un largo rato que no se mueve, hace prácticamente un año que no se mueve, que está ahí que está en la Secretaría 2 de la Corte. Bueno, ahí también genera, por eso voy diciendo, genera Blanco, se trae a Blanco. O sea, yo diría, y acá uno de los primeros temas, en materia de lo que significa el cálculo del haber, casi no hay duda de que hay que aplicar ISBIC. Ya casi no hay duda. La Corte ha desterrado claramente cualquier otra cosa. Entonces, para llegar claramente, es más, después de Blanco, hay un proyecto de ley de una diputada Álvarez, que está todavía transitando, es un proyecto 25, que hace un proyecto de ley claramente diciendo que el índice para aplicar a los efectos del cálculo del haber es el ISBIC. Con lo cual, no hay duda que inclusive, esto es del año pasado, no hay duda inclusive que este gobierno ha entendido claramente y ha recogido el IF, Blanco y todo lo demás, y me parece que ya no cabe duda. Y más o menos están todos contestes del punto de vista constitucional, normativa y hasta proyectado el punto de vista normativo, que para llegar a algo concreto y válido estamos con ISBIC. Me parece que acá ya no hay duda. Habrá alguna situación doctrinaria, habrá alguna situación de queja, pero me parece que ahí no estamos muy lejos de haber llegado a un punto más o menos intermedio y de plataforma. Bueno, Benoist, sabemos perfectamente también, y ahí Benoist es muy interesante lo que tiene que ver, obviamente, con la comparación para atrás y el tema de sustitutividad. Este es un caso muy interesante también para ver. Y vamos a Caliba. Bueno, Caliba, muy reciente, ahí se planteaba la situación, o sea, cuando la 27.541 lo que viene a hacer es suspender el concepto de movilidad, y que sabemos que se mueve a través de decretos, y moverlo a través de decretos, ¿qué significa? Se mueve a través de preceptos económicos, de presupuesto, digamos otra vez, lo que puedo pagar, lo que en todo caso entiendo que puedo pagar. Eso es detener una situación normativa, establecer una detención, una suspensión del mecanismo normativo que estaba recogido por la ley y que tiene base constitucional y que la Corte había dicho que había que hacerlo. Y ahora digo, bueno, listo, mientras tanto, como esto es una situación muy compleja, la 27.541 es antes de la pandemia, es de 23 de diciembre del 2019, con lo cual la emergencia sanitaria ya se estaba visualizando, y esa es la que detiene. Entonces ya se preveía, independientemente de la pandemia,
de que iba a haber una cuestión compleja a partir del futuro. Entonces, bueno, entonces, si el Poder Ejecutivo está otorgando aumentos por decreto, no es nada más y nada menos que de acuerdo a sus recursos, o a lo que puede hacer, o a lo que establece, o a lo que calcula que puede hacer, diciendo, hasta acá doy esto, y después vamos a ver cómo salimos de esta situación a través de un mecanismo legal. Toma blanco, obviamente Caliba toma blanco. En materia de PBU tampoco ya está muy en duda, y PBU con Quiroga, y lo posterior PBU se actualiza con la forma de Quiroga, esto tampoco ya cabe duda, con las proporciones exactamente igual. Y obviamente aquí, cuando va a analizar Benoist, dice, bueno, está bien, no vamos a discutir Benoist respecto de la sustitutividad, por así llamarle, pero introduce el concepto del complemento o suplemento. ¿Qué quiere decir? Como no voy a discutir Benoist porque habla fundamentalmente de la sustitutividad, voy a hablar de la proporcionalidad. Acá están las diferencias. Entonces, quiere decir que, mira, no hay problema, yo estoy de acuerdo, no voy a discutir mucho Benoist, pero puede haber una situación de respeto de la proporcionalidad a través de un suplemento o complemento. Entonces, introduce el concepto de proporcionalidad, separándose de Benoist, de alguna forma que lo que establece es sustitutividad. Y, por supuesto, reconocer un mínimo de movilidad para el periodo en donde se está estableciendo. ¿Y qué hace? Dice, bueno, como todavía la ley no está, la nueva ley, que no sabemos qué suplemento de movilidad, mejor dicho, qué índice de movilidad va a utilizar, bueno, mientras tanto, hagamos algo que respete, por lo menos, lo que significa, bueno, la evolución de la economía y los salarios, porque es eso, ¿eh? Evolución de economía y los salarios, que es 27.551, ley de alquileres. ¿Cuál es ese índice? Mitad y mitad. Mitad IPC, mitad RIPTE. Y dice, bueno, actualicemos, en el mientras tanto, actualicemos por este índice, con lo cual introduce Caliba un índice nuevo, o por lo menos la perspectiva de un índice nuevo, que por ahora es para Caliba, obviamente, porque en el derecho argentino es así, las cuestiones causan efecto respecto de quién está en el proceso. Ahora, ¿esto puede ser recogido? Y seguramente podrá ser recogido, pero ya tenemos otra situación con Caliba. Esto es lo que pasó con la 27.541, sabemos que se suspendió la aplicación, se establecieron las situaciones por decreto, se prorrogó, y me interesa, en este caso, para tener un punto de partida para lo que vamos a analizar ahora, que es el futuro, claramente el futuro, lo que dijo nuestro querido amigo Néstor Faciolo en Betancourt, cuando empezó a hablar de proporcionalidad y dijo, a mi juicio, bien puede afirmarse que la suficiencia adecuada proporcionalidad de la prestación, consustancial al carácter integral, una razonable tasa de reemplazo inicial mantenida en el tiempo con una acercada pauta de movilidad. Es esto. Es esto. Yo tengo que llegar a un haber razonable, bien calculado, con una proporción, una proporcionalidad o con una sustitutividad. Estoy parado acá. Y si yo estoy parado acá y arranco bien, después el tema es saber cómo lo movilizo para adelante. Entonces, esta es la situación. La composición es doble. Hay dos visiones. Primero tengo que partir bien. Si no parto bien, estoy muy mal. Porque partir mal, si después yo tengo un índice perfecto que recoge toda la evolución de la economía y los salarios, no me sirve de nada, porque partí mal. Y si partí bien y estoy bien, y después el índice no reconoce la evolución de la economía o los salarios o lo que fuera, también estoy mal. Con lo cual son dos pautas. Y acá es muy claro, hay que partir bien y hay que seguir mejor. Es la única posibilidad. Esto, por eso, me gustó destacar lo que decía Faciolo en este párrafo de Betancourt, porque me parece que es la base de lo que tenemos que pensar. Y bueno, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué utilizamos? ¿Qué no utilizamos? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Ahí vamos. La evolución del gasto previsional. Saben perfectamente que el gasto previsional es absolutamente necesario. A ver, la Constitución Nacional se hizo cargo del gasto. Hacerse cargo del gasto dice, usted tiene que dar
prestaciones, tiene que dar beneficios de jubilación y pensión acordes, proporcionales, a satisfacción. Tiene que recoger el mandato constitucional. ¿Cómo lo tiene que gastar? Obviamente. Y para gastar, bueno, tiene que planificar. Y la planificación del gasto es, bueno, ¿qué proporción del Producto Bruto va a generar esta situación? El gasto sube en todo el mundo. Acá subió muchísimo. Entre el 2005 y el 2018, el gasto, estamos hablando, este es el previsional, porque el de seguridad social es mucho, mucho mayor. Subió de 3,9 del Producto Bruto al 8,5, o sea, se incrementó notablemente el gasto. Cuando yo incremento notablemente el gasto, tengo que tener los recursos necesarios para que ese gasto sufragarlo. ¿Está claro? Sube 4,6 puntos del producto entre el 2005, o sea, en 13 años. En 13 años subió enormemente el gasto. ¿Está bien o está mal? Yo creo que está bien, pero ahora hay que ver el otro costado. ¿De dónde lo saco? ¿Y por qué subió tanto? Y acá está la gran situación. Entre el 2006 y el 2010, o sea, 5 años, la cantidad de beneficios de jubilaciones y pensiones subió un 63,26%. En junio tenemos 5.700.000. Acá, cuando lean esto, y si quieren a buscar, hay que desmenuzar mucho las cifras. ¿Por qué? Hay beneficios de jubilación, beneficios de pensión, dobles beneficios, beneficios y medio, todo, pero no importa, yo se lo sintetizo. Aproximadamente la cantidad de beneficios son 5.708.345. Esto obviamente es actualizado. Esto, a veces, los números no dicen nada, pero cuando está en gráficos es mucho mejor. Todos sabemos, y porque aparte tenemos unos años, cuál era la marca de producto que usaba el Coyote para matar al Correcaminos. Eran Acme. ¿Por qué? Porque lo vi en la televisión. Y esto no me lo olvido más. Esto como subió de 2006 a 2010. Este es el incremento en cantidad de beneficios. La cantidad de beneficios obviamente implica más gasto, que es esa evolución del Producto Bruto. Y esto es un cuadro muy interesante. Esa evolución, ¿cómo se dio? Entre el 2005 y el 2013, y después tenemos junio del 2020. Tenemos en la primera columna las jubilaciones con moratoria, o sea, las moratorias que nosotros conocemos y que acá estamos ante la situación de que se ha anunciado hace aproximadamente 15 días que independientemente de esta moratoria general de la 27.541, que tiene un tema de regularización de autónomos, pero que no es específicamente la 26.494, ninguna de esas, está pensando y se difundió que el Ministerio de Trabajo está pensando en una nueva moratoria específica para generar la posibilidad de más personas que ingresen al sistema, porque no tienen obviamente la cantidad de aportes necesarios. Esto es como evolucionó. Jubilaciones con moratoria, jubilaciones sin moratoria. O sea, a junio de 2020 tenemos casi tanto uno como la otra. En gráficos, acá está. Estos son los gráficos. El total es el violetita. Obviamente el violetita me dice, partimos de acá y llegamos allá. Ya lo vimos, de 3 pasamos a 5 y pico. ¿Bien? Está perfecto. Sin moratoria es el amarillo. Se fijan que no anduvo con muchas diferencias. Cuando sube y baja se llama picos y valles. Fíjense el con moratoria. Esta es la razón por la cual el gasto aumentó notablemente. Hay un gasto notable por la introducción de lo que significa precisamente la posibilidad de apertura de las moratorias y muchos más beneficios. Esto da una diferencia fundamental, porque tiene que ver con el impacto de la recaudación, porque me entregan el beneficio o me dan el beneficio, me lo otorgan y me descuentan la porción con el cobro del haber. O sea, no hay una recaudación anterior. Entonces, esto impacta fuertemente en el gasto. ¿Está claro? Es así. ¿Y cómo sube? Porque, ¿qué pasa? Seguimos hablando de que tenemos un espectro contributivo. Seguimos siendo bismarckianos. Los aportes y contribuciones están destinados en forma exclusiva a atender, digamos, los ingresos del ANSES. No alcanza con eso. Sabemos perfectamente que tenemos que tener también recursos tributarios. Aportes y contribuciones es un 64%, digamos, pero los otros es un 36%.
¿Y quiénes ingresan ahí? Bueno, ingresan ahora el impuesto país una parte del IVA, bueno, ustedes lo saben, una parte ahora le destina el total de créditos y débitos bancarios, le sacaron por los conflictos con Santa Fe y con San Luis la parte de la coparticipación federal, o sea, hay muchos menos recursos. Entonces tenemos que esta es la proporción. ¿Y qué pasó con los aportes y contribuciones? Y bueno, esto es recaudación. Fue subiendo del 2004 al 2013 y ahí empezó a decrecer. Obviamente con una baja muy pronunciada en el 2019 y en el 2020. Ahora vamos a ver, tengo alguno del 2020. Entonces, ¿de qué depende el incremento, pagar el incremento del gasto? De la recaudación. Y si la recaudación no responde de la misma forma que el gasto, estamos en un problema. Entonces hay que tener más recursos. Entonces seguramente que se va a alterar la proporción, porque también le han sacado la parte de coparticipación, con lo cual también va a haber que generar más recursos. Y esto es decir, antes de otros numeritos que son un poquito más finos, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hace el mundo? ¿Qué hace el mundo para generar la posibilidad de mantener, en todo caso, vamos a llamarle nivel de vida, proporcionalidad, intangibilidad de los saberes, para mantener un decoro, una vida digna? Bueno, lo hacen de distintas formas. ¿Qué prevalece en esto? Bueno, estos son la lista de países, tenemos fundamentalmente OCDE, otros que no son OCDE, ¿no? O algunos que no son OCDE, y vamos a también a tener América. Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania. Ahí ven las fórmulas de movilidad. En su mayoría hay mucha prevalencia de IPC, o sea, tengan en cuenta lo siguiente: el IPC de Suiza o el IPC de Francia o de Finlandia debe ser 1% anual. Nosotros vamos a estar orillando el 40%. Entonces, hay una manutención de la situación fundamentalmente económica. ¿Qué es esto? IPC, ¿qué es? Mecanismos económicos, observación de la evolución de la economía. La evolución de la economía pega en el bolsillo, consecuentemente yo recojo el mecanismo de evolución económica de los precios y los salarios también. Entonces, por ejemplo, República Checa, ¿qué hace? Lo mismo que ahora hace el índice de Caliba, o sea, el índice de alquileres, 50 IPC y 50 salarial. Y así lo vamos viendo con distintas proporciones. Por supuesto, hay distintas situaciones, no todo es plano, solamente lo que quise traerles acá es los mecanismos que se utilizan. Y fíjense, Suiza también, Suiza 50 y 50, y después tenemos mucho IPC. IPC, Turquía, Estados Unidos, Brasil. En Bolivia le llaman UFB, que también es un mecanismo que ajusta por IPC. En Chile es el pilar solidario básico, más o menos parecido, y después, obviamente, tenemos también IPC. O sea, el mundo, en materia de movilidad, hacia adelante fundamentalmente, está eligiendo índices que tienen que ver con el impacto económico, o sea, lo que, en todo caso, la pensión, la jubilación y pensión, está sometida a los rigores económicos del futuro. Y bueno, entonces, ahora vamos a ver qué tenemos, porque vieron Boca y River, ISBIC y RIPTE. No, hay mucho más que esto. ISBIC siempre se ubica en no calificado. ¿Qué recoge el ISBIC? Se le dice habitualmente que es industria de la construcción. No es industria de la construcción solo. Son convenios colectivos de la industria de la construcción. Recoge aproximadamente unos 60 convenios. Casi todos ellos, en su mayoría, son obviamente industriales. Va recogiendo la movilidad. Ustedes saben perfectamente que en la República Argentina tenemos el marco convencional para incremento de salarios. Cada gremio, a través de las convenciones colectivas, pacta con las cámaras los salarios mínimos de convenio y la evolución de los salarios. ¿Qué recoge? Son todos datos estadísticos, obviamente. Va recogiendo cerca de 40 convenios distintos y va utilizando la movilización de los salarios mínimos de esos convenios. Por eso, no es solamente construcción, es bastante más que construcción. Acá lo que se le reprocha un poco al ISBIC, y que daría mucho más, o no sé, o capaz daría mucho menos, que no tiene muy en cuenta lo que es el trabajo no registrado.
trabaja con los convenios. Al trabajar con los convenios son los mínimos convencionales. Lo que refleja el salario no registrado es otra cosa, y ahora lo vamos a ver acá abajo. Índice de salarios nivel general del INDEC. ¿Qué utiliza? Utiliza uno de los mecanismos más interesantes desde el punto de vista estadístico en la República Argentina, que es la EPH, Encuesta Permanente de Hogares. La EPH es muy, digamos, avanzado como mecanismo estadístico y muy entendido como bueno a lo largo del mundo. ¿Qué hace? Recoge información en el hogar. Le pregunta a la persona cuál es su situación, no le pide datos concretos, pero le dice, ¿vos trabajás? Sí. ¿Te hacen los aportes? De ahí sale el tema del no registrado. El famoso 40% de empleo no registrado sale del EPH. Y tiene por sectores, por actividad, muy importante. Y el índice de salarios, la importancia que tiene, como viene del EPH, tiene la evolución de los salarios registrados con una participación también de los salarios no registrados. O sea, es hasta un poco más completo que el ISBIC. El Ministerio de Economía tiene estadísticas propias. Dentro de las estadísticas propias recoge también toda una cantidad de salarios promedio y los utiliza a través del MECOM. ¿Por qué le estoy diciendo? Ahora van a ver. El RIPTE, el famoso RIPTE. El RIPTE lo que tiene es alguna mayor base de captación respecto a la información. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surge? Lo saben ustedes. De las declaraciones juradas mensuales del empleador, del F931. ¿Qué tiene el F931? La cantidad de trabajadores registrados y el total de la masa remunerativa registrada. ¿Tiene empleo no registrado? No lo tiene. ¿Pero qué tiene respecto al ISBIC como diferencia en todo caso interesante? Recoge todos los convenios colectivos, porque es todos los convenios colectivos registrados, todos los que hay, y hasta los no convencionales. ¿Por qué? Porque son los salarios pagados por los empleadores. Y en los salarios pagados por los empleados están todos los convenios colectivos más los no convencionales, con lo cual la base que recoge es mayor. RIPTE sale precisamente de esa. Salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué lo pongo acá? Ahora lo van a ver. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Esto que es la comisión, un establecimiento de, pautas para actualizar el mínimo. ¿Convencional? No. Porque los mínimos convencionales vienen de las convenciones colectivas. Entonces, ¿qué genera el salario mínimo vital? Una pauta de ajuste para muchas situaciones. ¿Y qué recoge? Como recoge también lo que sale de la comisión y se nutre con el EPH, también recoge la evolución de los salarios no registrados. Y ahora van a ver. Y el salario promedio en el Ministerio de Economía también tiene un salario promedio de empresas seleccionadas, o sea, eligen empresas de distintos rubros, por ejemplo, de construcción, por ejemplo, manufacturas, de servicios, y ahí elaboran un índice. Esto es lo que estos índices tienen en los espacios concretos, 2002-2008, 2009-2014 comparativo. Yo lo que hice fue compararles de todos estos índices del 2002 al 2014. Muy interesante para nosotros. Saben que 2002 a 2014 es muy importante para nuestros designios. Esto es lo que pasó. INDEC, General, MECOM, ISBIC y salario mínimo. Lo que más aumentó en ese es el ISBIC. ¿Por qué se elige ISBIC? Por esto. Porque es el que más aumentó. ¿Y este que está acá cuál es? Salario mínimo vital y móvil. O sea, ese que recoge las situaciones de menor registración es el segundo en importancia, no, en lo que significa la evolución. Y comparé, entonces digo, eso es hasta el 2014. ¿Qué pasó en el año 2019? ¿Qué pasó con el RIPTE? Ustedes saben que ahora se complica bastante porque las series se discontinúan. Encontré series discontinuadas de ISBIC. Están discontinuadas las series, con lo cual dije, no voy a tener una buena métrica del tema. ¿Qué pasó durante el 2019 entre RIPTE y el índice de salarios del INDEC? El índice de salarios que recoge también toda una cantidad de no registrados. Estas son las situaciones de... ¿Qué estuvo por encima? El RIPTE estuvo por encima. O sea, se dan cuenta que esto es muy variable. El índice de salarios está por debajo del RIPTE. De todos modos, fíjense los pisos y valles que tiene, ¿eh? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Esto es muy importante en un índice. ¿Y qué pasó
con el índice de salarios y el RIPTE en el año 2020. Ahora, de enero a julio, ¿qué pasó? Bueno, fíjense la caída abrupta y lo que pasó en el año 2020. En el año 2020 se pusieron en el piso, incluso el índice de salarios en el mes de mayo estuvo 0,1 negativo. Y después se empezaron a levantar. En julio todo empieza a levantar, pero fíjense la caída importantísima que tiene el tema. ¿Y qué pasó con los aportes y contribuciones? Porque obviamente también tenemos que tener en cuenta, a ver, si los índices de salarios tienen un comportamiento, ¿qué comportamiento tiene la recaudación? También una baja muy pronunciada. ¿Y dónde repunta? Repunta a partir de julio. O sea, este es el panorama que tenemos hoy. Tenemos un panorama de índice de salarios que venían decreciendo, están levantando ahora, y por supuesto lo que más se va a disparar es la materia económica. Entonces, para resumir un poco, para entrar en el resumen de esto y tratar de razonar un poco qué es lo que tenemos que visualizar para establecer algo coherente en materia de movilidad. Bueno, sabemos que el índice de dependencia es el cociente entre la cantidad de jubilados y los trabajadores. Este es un tema muy importante. El tema muy importante es, en la medida que seguimos en un sistema contributivo y se despareja la situación de aportantes en función, aportantes o cotizantes, hay una diferencia en esto, pero vamos a poner aportantes, y la cantidad de jubilados y pensionados o las jubilaciones y pensiones, cuanto menos hay en un sistema contributivo, más se desmerece la situación. Con lo cual, este es un tema importantísimo. Y la tasa de sustitución. Por eso yo les decía, una cosa es la sustitución o sustitutividad en materia de concepto abstracto del punto de vista constitucional, cómo lo tiene que sustituir. Y otra cosa es el índice, que es el cociente entre prestaciones medias y salarios medios. Es decir, cuál es el nivel de las prestaciones medias y cuál es el nivel de los salarios medios. En la medida en que hay una relación importante, va subiendo, obviamente, la tasa de sustitución. Esa tasa de sustitución es aquella que dice, lo ideal sería que esa tasa de sustitución se ubique del 70% para arriba. No estamos logrando eso. Nuestra tasa de sustitución a gata está entre el 39 y el 41. Con lo cual, ¿eso por qué? ¿Por el método de cálculo? Será por el método de cálculo, será por la situación de lo que significa el cálculo de las prestaciones y su actualización, pero la verdad es que tenemos en materia de sustitución, tenemos un tema complejo en materia de números. Distinto es lo que tiene que ser como objeto, tiene que ser como abstracción, la sustitutividad del punto de vista constitucional. Y la tasa de reemplazo, que obviamente mide la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque para que algo pueda ser respetado en el tiempo, tiene que haber sustentabilidad. O sea, lo tengo que poder sustentar económicamente. Eso quiere decir, lo tengo que poder sustentar desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la idea? ¿Seguimos apegados a un mecanismo absolutamente contributivo? O sea, aportes y contribuciones sobre la nómina, con lo que sabemos de la variación y de la volatilidad de ese mecanismo. Ingresamos más a un concepto universalista en donde agregamos mucho más tributos que vienen de rentas generales, balanceamos de una forma que haya más ingresos al sistema, desterramos el principio contributivo bismarckiano y nos vamos a un concepto totalmente universal. Bueno, obviamente tenemos que buscar una neutralidad en esto, obviamente, porque si no, bueno, nos vamos de un lado y nos vamos de otro. Pero las tres cosas, los mecanismos que tienen que ver con el índice de dependencia, la tasa de sustitución y la tasa de reemplazo, son elementos fundamentales a los efectos de construir un índice razonable. Bueno, esto ya lo dije. Para mí hay que distinguir ahora claramente entre los índices del cálculo del haber y la movilidad posterior. Ya no me cabe duda, a mí en este momento, de que respecto al cálculo del haber ha quedado establecido y casi en forma pacífica, digamos, que para calcular hay que usar el ISBIC. O cualquier parecido, y tiene que ser salarial. Esto no me cabe duda. Tiene que ser salarial. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver es con los salarios. Yo voy a traer salarios antiguos para establecer un salario, una situación de beneficio nuevo, con lo cual tiene que ser salarial. Será el ISBIC, será cualquiera, pero tiene que ser salarial. ¿Y el de futuro?
Y el de movilidad, ¿tendrá que ser algo mixto? ¿Tendrá que ser solamente salarial? Bueno, ya vimos que si es solamente salarial, estamos también en problemas, porque cuando los salarios caen, también cae obviamente el índice. Ahí lo vimos con el RIPTE, lo que pasó en el año 2020. Si lo apegamos solamente a salario, obviamente la política salarial, sabemos perfectamente que en los últimos tiempos, sobre todo 2019-2020, el mecanismo salarial está por debajo del mecanismo inflacionario. Y entonces, ¿habrá que utilizar un mecanismo mixto? ¿Será razonable proporcionar como hacen otros países del mundo? Y como hacía la 26-4-27, mitad y mitad o 70 y 30, ahí vieron, Alemania 80 y 20. ¿Habrá que proporcionar una parte de IPC con una parte de salarial? Yo creo que sí. Y habrá que hacer entrar también, como había hecho entrar la 26-4-17 primigenia, algún índice de recaudación para que estabilice. Y es posible que sí. Es posible que tengamos que abrir la cabeza para que la cuestión sea mixta. Tiene que receptar el mecanismo salarial, no cabe duda. ¿Cuál es el mejor? Veremos cuál es el mejor. ¿Tiene que receptar las situaciones de la economía? Sí, las tiene que receptar, por lo cual es razonable. Habrá participación, es razonable que participe. Y la recaudación también. Con lo cual me parece que la mezcla, la apertura, tiene que ser una apertura mixta. Hay que contemplar las variantes. ¿Por qué? Porque tiene que ser sustentable. Porque si no es sustentable, en algún momento pasa lo que pasa ahora. No puedo pagar más. Entonces, si yo no puedo pagar más, entro en un problema. Entonces, todas las variables tienen que ir razonables, tienen que ir hacia una razonabilidad. Y bueno, hay que tratar de unificar los criterios de sustitutividad, proporcionalidad, progresividad, solidaridad. Estos son principios éticos, digamos, en todo caso de la ética constitucional, y que hay que tratar de llevarlos al mecanismo de, en todo caso, generar la posibilidad de hacerlo. Y acá me planteo, esto es de mi propio coleto, digamos, siempre lo ideal y lo que se pensó es que estos índices o estas formas de movilidad sean realmente para el futuro, sean para los tiempos, porque hasta ahora, por el pasado que vimos, esto ha tenido una cantidad enorme de variaciones, muchos conflictos personales y muchos conflictos litigiosos. ¿No será hora de ir a algo distinto? ¿No se resolvió, por lo menos en este país y en muchos países, como Estados Unidos también, la posibilidad del aumento de salarios a través de las convenciones colectivas de trabajo? ¿No se sientan empresarios y trabajadores en una mesa y acuerdan las posibilidades de cada uno? ¿Esto ha sido un mecanismo erróneo? No ha sido un mecanismo erróneo. Se ha mantenido durante mucho tiempo y se sigue manteniendo la intangibilidad de los salarios, el carácter alimentario. La jubilación y pensión es de carácter alimentario, no cabe duda, la Corte lo tiene absolutamente decidido. ¿No será tal vez una forma de pensar y evolucionar a una forma participativa, en donde organismos de jubilados y pensionados, como por ejemplo el Ombudsman, pero yo digo como ejemplo, participen con el Estado en sentarse a una mesa y en resolver problemas de futuro y establecer claramente una política en esto? ¿No será la hora de que le den participación a una parte de los interesados? ¿Será siempre el Estado que tiene que decir IPC, nivel general, salarios o lo que fuera? ¿No será hora de que nos sentemos también los interesados a hablar del tema y a generar una fórmula para todos los tiempos? ¿No será hora de hacer algo, de evolucionar hacia mecanismos de tipo convencional, donde los jubilados se puedan sentar en la mesa y decidir? ¿No será el momento de hacer esto? Desde acá lo podemos hacer, desde las instituciones. ¿No será el momento de que los interesados y afectados se sienten a una mesa de negociación y decir, no, ese índice no, haceme otro? ¿No será el momento? Y yo creo que sí. Sobre todo porque vamos a salir a lo que llaman la nueva normalidad. Y la nueva normalidad porque nos castigó la normalidad. Entonces, todo lo que yo hablé también es porque salen los cisnes negros. Nadie se imaginaba que iba a venir esta pandemia y que impactó fuertemente en la economía. Nadie lo sabía. ¿Hay que prepararse para los tiempos? Sí.
¿Hay que preparar la economía para los tiempos? Por supuesto que hay que prepararla. ¿Hay que ir a los fondos de garantía? ¿Hay que ir a los fondos cíclicos? Seguramente va a haber que ir al fondo cíclico. Entonces, esto es todo para pensar. Y al final, muy interesante lo que dejó la resolución en Caliba, que es del día de hoy, y que dice, hace una distinción muy interesante, muy linda y que nos sirve para todos, y dice, yo me basé en todo lo que la Corte dijo a través del tiempo, detectando cuáles son esos principios básicos de tipo constitucional y ético que tienen que respetar lo que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones. Dice, en materia de solidaridad me baso en Berkay, Chocobar y Sánchez. O sea, la solidaridad del sistema. Un sistema no solidario es un sistema que no funciona. Sabemos que uno de los principios fundamentales de los sistemas bismarckianos fue, es y será la solidaridad. Legalidad, ahí está, blanco. Esas situaciones que tienen que ver con un Estado omnímodo, que hace resoluciones para tergiversar mecanismos legales, no funciona más en la República Argentina. Tiene que funcionar el principio de reserva de ley o legalidad. Miren, de sustitutividad, todo lo que tiene, se basó en todos ellos. Y siempre estaba Daro, siempre está Sánchez y siempre está Elif. Ahí tenemos, y Quiroga también ahora, los 3 o 4 mosqueteros. O sea, sabemos perfectamente dónde ir a buscarla la sustitutividad. Es lo que dice el fallo que se basó en ella. Acá están todos. Proporcionalidad también. Rodríguez, siempre está Badaro. Ahí está siempre Badaro presente. En proporcionalidad y en sustitutividad. La proporcionalidad tiene que ver con algo más abstracto, es decir, qué proporción hay en lo que significa mi situación de vida digna. Proporcionalmente a lo que yo venía ganando, tiene que respetar los principios de dignidad y prestación alimentaria. La sustitutividad, ya lo vimos, tiene que ver más con un cálculo, con qué fórmula utilizo para llegar a este mecanismo de sustitutividad. Y la proporcionalidad, bueno, aquí ya lo vimos. Es decir, con esto yo concluyo, espero que hayamos hecho un recorrido interesante de todo esto. Aquí volqué muchas ideas, yo no me puedo refrenar de volcar ideas, desgraciadamente todo lo que tengo son ideas, pero lo que más tengo son dudas. Entonces, lo mejor que les puedo hacer es dejarles muchas dudas para que todos pensemos y para que, en todo caso, emprendamos un camino de conocimiento. Y esto no es nada más y nada menos que dejarles alguna trazado de camino de conocimiento. Así que les agradezco muchísimo la atención, así, muy placentero estar con ustedes y por supuesto, si quieren, ahora vamos a ver un poquito algún tema de preguntas, preguntas y respuestas, como Dol pregunta. ¿Se acuerda, Bueno, doctora? muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy clara, enriquecedora, como siempre, su charla. Y bueno, va a haber preguntas. Acá veo muchas caras conocidas. Hay gente de Rosario, Córdoba, también está la doctora Toyos. Y bueno, el doctor Mario Paganini, a quien me permito saludar en el día de su cumpleaños, también está en el... Y bueno, voy a abrir el tema de las preguntas. Yo mientras me voy a buscar un poquito de agua. Sí, busque mientras yo leo. Bueno. Bueno, como siempre, impecable sus disertaciones. La doctora Cipoleta quería hacer alguna pregunta, no sé si se puede abrir el... No estoy escuchando. Sí. Si no que la haga, si no es muy larga, Sí, que la que hagan no lo por el chat. escribió. No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Bueno, no, primero quiero felicitar al expositor, realmente es fantástico en esta materia encontrar una exposición tan interesante. Lo que no quería hacer preguntas, quería simplemente agregar a la reflexión con respecto a los índices, la diferencia entre el haber inicial y la movilidad, que el doctor Pérez consideró que el haber inicial tenía que ser por el ISBIC. Pero en realidad, el haber inicial debe reflejar la historia personal. El haber inicial es propio, es una historia individual. No depende de los salarios de la mayoría, sino que depende de los salarios personales e individuales.
Entonces yo creo que ese haber inicial es el único que justifica una aplicación de un índice que refleje verdaderamente, como es el índice de precio al consumidor, la historia individual de esa persona. Una vez que se constituyó como jubilado, donde se le ha puesto el haber inicial en la cabeza por ser propio, individual, personalísimo de su historia personal, entonces sí, obviamente, que va a tener que entrar en índices para la movilidad que reflejen lo que pasa en la sociedad de ese momento en que está percibiendo el haber. Ahí me alegra muchísimo haber encontrado un expositor que hace la diferencia, porque es una diferencia que estuvo oculta muchas veces. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que quería hacer, que ojo con el tema de caer en que sea el Estado el que financie sin el mecanismo del seguro social, porque las prestaciones que se financian con rentas generales son prestaciones asistenciales que piden prueba de pobreza. La prueba de pobreza baja con, lamentablemente, las proposiciones o las políticas de los organismos de crédito internacional. Hemos llegado a extremos espantosos, como pedir prueba de pobreza para cobrar asignaciones familiares, o prueba de pobreza para entrar en una moratoria. Entonces, no sea cosa que el futuro venga con la eliminación de toda posibilidad de que las clases medias puedan tener seguridad social, y que solamente lo asistencial, es decir, volver al siglo XVI, sea lo que tenemos presente, ¿no es cierto? O sea que creo que con eso hay que tener sumo cuidado, porque en definitiva el seguro social es una ficción, y es una ficción porque el aporte y la contribución el empleador lo traslada al precio del producto del servicio, y por lo tanto también lo paga toda la sociedad. Y esa ficción se hizo justamente para sostener las clases medias. O sea que me parece que en esas dos cuestiones, por lo menos hay que tener varias miradas, ¿no? No hay que perder de vista ninguna de estas dos cosas. Y la tercera cuestión, que me pareció deslumbrante, del doctor, es la participación de los interesados. La participación de los interesados en la gestión está en el artículo 14 bis desde el año 1957. Nosotros, al entrar el neoliberalismo en acción, exactamente con el decreto 2284 del año 91, que fue sostenido por todos los gobiernos posteriores, el eliminar los sistemas de seguridad social con participación de los interesados es una abierta violación al artículo 14 bis. Así que bueno, agradezco al doctor que nos dé esta posibilidad de poder reflexionar juntos. Muchísimas gracias, doctor Pérez, extraordinaria exposición. Gracias. Gracias a usted, doctora, pero le voy a hacer alguna reflexión sobre sus puntos que me parecieron interesantísimos. Bueno, por empezar, el tercero coincidimos absolutamente. Hay que recoger el espíritu constitucional respecto de la intervención de los interesados. Entonces, esto debe ser el futuro. El futuro, a pesar de que esto ya viene del año 57, parece que lo venimos ignorando permanentemente, y como usted bien dice, con mucha ignorancia de muchas clases políticas, digo, ¿no? El tercero estamos totalmente de acuerdo. La primera situación que usted había dicho era la situación de, personificar o individualizar la posibilidad de llegar a un primer haber. A ver, sería lo ideal, pero en una sociedad tan cambiante y en una situación de una economía muy compleja, es difícil la individualización. ¿Por qué? Y porque debemos tener, usted lo debe saber, doctora, es experta en esto, no sé, 400, 500, 600 convenciones colectivas de trabajo, con lo cual, y para colmo, una situación personal. Se ha llegado a estas situaciones más bien globales, tratando, vio como yo, traté de, incluso ningún índice realmente refleja la situación personal, pero tiene que haber algún parámetro, porque sería prácticamente imposible
desde el punto de vista administrativo, llegar a un cálculo individual de cada persona. Es decir, quizá habría que hacerlo por convención colectiva, porque la convención colectiva recoge, pero el problema es cuando están los no convencionales. Entonces, se ha llegado a los índices, ¿por qué? Y por eso yo expliqué todos los índices que van recogiendo. Es muy posible que haya una situación de injusticia, y yo reconozco lo que usted dice, que haya una situación de injusticia, pero no sé si es factible individualizar y personalizar la situación de llegar a un haber absolutamente exacto, o sea, como un traje a medida. Es bastante, yo creo que es complejo. Sin perjuicio de ello, entiendo su posición, me parece loable. Y el segundo tema que decía la composición, yo me refería más a otra cuestión, no la situación de exigencia del asistencialismo, sino hoy todos los sistemas son mixtos, mezclan lo contributivo puro con lo que es rentas generales para financiar el sistema. Es decir, no tiene que ver con la asunción de, yo estoy en contra de la asistencia, yo soy un seguridad social puro, digamos, ¿no? Pero yo creo que habiendo un incremento, por eso estuve a favor del incremento del gasto. El gasto tiene que incrementar, porque precisamente es seguridad social. Entonces lo que hay que buscar son recursos. Y obviamente de la masa de recursos, hay muchos recursos que están ociosos. La masa de recursos coparticipables tiene alguna situación ociosa. Con lo cual, creo que agregarle a la financiación alguna renta general me parece interesante, no para perder en asistencialismo, sino para integrar financiamiento. Es un poco la idea. Pero le agradezco, doctora, ha sido muy enriquecedora su reflexión. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias. La doctora Julia Toyos le va a hacer una pregunta. Julia, bueno, habilitamos tu micrófono. Ahí está. Hola Dani, muchas gracias, me encantó la charla. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias, Todo bien, gracias, porque esta charla también depende de vos, porque hoy me pasaste el REX, el rechazo del REX, y interesantísimo eso último que dice el análisis que hace la Cámara respecto de los distintos preceptos constitucionales y cómo los va recogiendo. Muy interesante eso. Por eso lo me puse. pareció un broche de oro el cierre del REX, la verdad que... Hay que leerlo. Por eso yo les puse en la... No le puse el tomo y folio porque, bueno, búsquenlo, che. Le puse en la última filmina todos los fallos que hacen a cada precepto constitucional. Me parece muy interesante porque aparte, para nosotros, litigantes también, es muy interesante este tema de la mezcla de sustitutividad y proporcionalidad. Me parece muy interesante esa diferencia, que a la larga un poco se junta, ¿viste? En el concepto, en el precepto constitucional y en el precepto abstracto se junta. Pero me parece interesante esto de jugar con la sustitutividad y la proporcionalidad y diferenciarlo muy claramente de qué fallos entran. Pero si vos te fijas, también hay algunos que están en los dos lugares, ¿no? O sea, que participan de los dos conceptos. Algunos están hasta en 3 lugares, o 4. Sí, y bueno, mirá, Badaro está en todos lados, Sánchez está en todos lados. Sánchez está en todos lados. Y el IFE está en todos lados. Y además yo creo que falta ahí un principio más que no está, que es el de progresividad. Yo también lo haría jugar, pero bueno, no importa. Sí, Hay un artículo que recoge todo esto y que detalla, por si alguno lo quiere leer, además de la sentencia de la Cámara, que es el artículo sobre los principios basales del doctor Alejandro Castellano. Él hace un desarrollo impecable sobre toda la historia de la jurisprudencia, y ahí van a encontrar bien citados todos los fallos, y es lo que pasa siempre cuando uno lee un fallo, ¿no? Esto dice, ay, yo leí esto 80 veces y no sabía por qué, porque uno está buscando por ahí una cosa distinta. Yo te quería hacer una sola pregunta, en realidad, porque estaba comiendo yogur y no sé si escuché mal. ¿Vos crees realmente que la 27.541 se dictó previendo que iba a suceder la pandemia del coronavirus? No. Yo lo que dije fue, no previó precisamente que iba a haber una pandemia. Lo que previó fue un estado complejo de, digamos, situación sanitaria, en este caso. Porque en realidad la 27.541 es del 23 de diciembre. Claro, por eso. Lo que pasó, digamos, tiene varios capítulos. Vos fijate que, como lo explicamos la otra vez, tiene la regularización de las obligaciones tributarias.
tiene modificaciones tributarias, tiene un gran tema sanitario, ahí empiezan a beneficiar a los sistemas de salud. O sea, no, ahí se entró por una situación de emergencia. Lo que no sabían el 23 de diciembre, que se iba a desatar la... Claro. Esto agudizó los conflictos, pero la suspensión es anterior. ¿Por qué la suspensión es anterior? Es muy fácil la explicación, Juli. Es sencilla la explicación. Vos te fijás que a través del tiempo, como a vos te da la caja, hacés el tema del recurso y el pago. Si yo tengo esto, tengo X, y puedo hasta X más 1, no puedo X más 2. Entonces va variando. La 27541 se hizo para desarmar concretamente, y la idea fue desarmar concretamente 50 de RIPTE y 50 de IPC. ¿Por qué? Y porque cuando la hizo Macri, no importa Macri, estoy diciendo el gobierno anterior, Sí. es decir, tenía la esperanza de que el IPC bajara. Entonces, como el RIPTE acompaña la política salarial, y sobre todo la política salarial convencional, si yo tengo poca inflación me iba a dar poco, pero claro, después la inflación dinamitó. Entonces, dinamitar la inflación era un problema, ese era un problema de presupuesto. O sea, después se le desató la pandemia, con todo lo que significa y con lo que va a significar. Por eso yo le pongo el acento a esto que conversábamos con la doctora Chipoletta. Me parece que va a haber que pensar que en el futuro la situación, se están perdiendo muchos empleos. Hay 16.000 empleadores menos, con lo cual va a haber menos aportes y contribuciones. Y sobre todo va a haber actividades que van a depender exclusivamente del Estado. Entonces, habrá que rever la situación de financiamiento de la seguridad social, seguramente va a haber que reverla. Aparte, este año y el que viene tenemos un tema complicadísimo. Nos sacaron la coparticipación federal. O sea, la porción que venía de la masa coparticipable es 0 este año. Entonces, me parece que el horizonte de financiamiento lo que genera es la posibilidad de ver otras pautas de financiamiento. Por eso yo le decía a la doctora que es fundamentalmente el tema de, bueno, a llegar a otro tipo de recursos. Y otra cosita, hoy que lo que hablaban también con la doctora Chipoletti de la Convención del 57, hoy, por ejemplo, salió publicado después de 2 años que se vuelve a reunir el Consejo del Salario, pero llevamos 3 años fijando el salario mínimo, que es tan importante para todos los trabajadores y que sirve de referencia para muchísimas cosas, se venían fijando de manera coercitiva. Entonces es importante que ahora se fijó hoy en el boletín oficial para el 22 de abril. Yo traje por eso como índice comparativo el salario mínimo vital. Porque es importante. Me parece re importante. Vos fíjate que en esa comparación de 10 años o 12 años, el salario mínimo vital está exactamente igual que el ISBIT. Por eso lo traje. Es importantísimo, porque aparte eso recoge una estadística que no recoge ningún otro. Eso es, bueno, empiezan a juntar informaciones muy importantes, sí, por eso yo lo traje también al salario mínimo vital y móvil. Gracias, Dani. No, gracias, Juli. Gracias. Nos estamos viendo. Julia. Una pregunta. El doctor Mario Paganini dice, ¿puede alterarse la proporcionalidad entre prestación y salario cuando las variaciones de estos no son iguales a los del IPC? Entonces... ¿Cómo? Perdón, no entendí. Dice, ¿puede alterarse la proporcionalidad entre prestación y salario cuando las variaciones de estos no son iguales a los del IPC? Y bueno, si uso IPC, en la medida que use IPC. IPC es un índice económico. La proporcionalidad entre los salarios y la variación depende con qué lo compare. Siempre depende de la comparación. La variación puede dar distinta en función del índice o de la proporción que yo tome. Eso es una cuestión numérica, no es una cuestión, digamos, abstracta, es una cuestión numérica. También agrega, dice, la prestación es un derecho social que exige su satisfacción y por eso determina los recursos, o son estos los que condicionan las prestaciones. Son cosas distintas. Me parece que el gran problema que tuvimos en la República Argentina es mezclar dos cosas o no distinguirlas. Una cosa es el derecho y otra cosa es la economía. Entonces, por eso yo ponía como gran ejemplo el tema de la sustitutividad. La sustitutividad es un principio, primero constitucional, digamos, o ético. Tiene que haber una situación de sustitución del haber en actividad. ¿Cómo busco eso? Lo busco hipotéticamente
a través de la abstracción y de la filosofía, o lo busco a través de un mecanismo de la economía para que me lleve a cabo ese principio? El precepto está, el paradigma está, el tema es cómo lo llevo a cabo. Si yo me quedo en el paradigma, no resuelvo el tema. Ahora, si yo busco que ese paradigma constitucional, establecido, preservador del derecho, le busco una fórmula razonable, voy a llegar a una razonabilidad. Si yo mezclo y si yo separo demasiado en forma taxativa, no llego. Yo creo que hay una combinación entre el derecho y la economía. Es precisamente, si hay un ejemplo exacto de lo que es la combinación entre derecho y economía, es la seguridad social. Perfecto. Y la última pregunta, la doctora Alejandra Rubio nos dice, que es más o menos lo que usted estuvo diciendo, para la financiación del sistema, ¿no sería necesaria una reforma tributaria que contemplara una progresividad de los impuestos? Absoluta y totalmente. El problema es que en este país, desgraciadamente, nuestra estructura tributaria, por más que haya una reforma tributaria, lo que hay que reformar es el sistema. ¿Por qué? El 80% de la recaudación tributaria nacional depende de 4 impuestos. El impuesto al valor agregado, aportes y contribuciones de la seguridad social, el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre débitos y créditos bancarios. Por suerte, la seguridad social tiene la asistencia de los aportes y contribuciones, que es hoy aproximadamente el 20% de la recaudación total. Tiene una porcioncita del IVA y tiene ahora el total de impuestos sobre débitos y créditos bancarios. O sea, esto está de alguna forma financiando la seguridad social. Ahora, la reforma tributaria es absolutamente necesaria, ¿pero para qué? Para precisamente sacar toda una cantidad de impuestos distorsivos. Por ejemplo, vieron que ahora se habla del impuesto a la riqueza, de este famoso impuesto a la riqueza, el impuesto sobre los bienes personales. ¿Saben cuánto aportan los impuestos patrimoniales en las arcas del Estado? 0,2% total de la recaudación. Entonces, la reforma tributaria tiene que ser en serio. ¿Qué quiere decir en serio? Redistributiva total. La redistribución viene a partir de los impuestos redistributivos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Entonces, ahí tiene que haber una reforma profunda, pero en serio también. En serio, porque todos los años tenemos una reforma. Vamos a lo mismo y seguimos en lo mismo. Entonces, hay que hacer las cosas serias. A ver, llegó la hora que nos pongamos los pantalones largos y vayamos para todos los tiempos para adelante. Por eso propuse lo que a la doctora Chipoletta le pareció muy bien. Se tienen que sentar los jubilados y pensionados a negociar. Si no hay negociación, no hay posibilidad de futuro. Sí, esta es un poco la idea. Gracias. Perfecto, bueno, muchísimas expresiones de felicitaciones, excelente exposición, impecable, y bueno, y obviamente el agradecimiento por estar, por su generosidad, por su claridad en compartir sus conocimientos. Bueno, nos veremos próximamente en otra charla en la que la previsión nos una. Así que muchas gracias, a nosotros siempre nos va a unir. El problema es que tiene que unir a otros. A nosotros siempre nos une. Los convocaremos. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar y hasta pronto.